Antimateria Podcast X3 o X3 o como le quieran llamar a este fabuloso podcast donde sus integrantes Alonso, Argel y Magda están para brindarles noticias interesantes acerca del maravilloso mundo en el que vivimos. Yo por lo pronto les quiero decir que en esta ocasión vamos a hablar nada más y nada menos que de motores diésel, así es, esa va a ser mi nota. Magda nos va a hablar de polímeros famosos y Alonso nos va a hablar de cómo han cambiado los Simpsons. Estate pendiente y empezamos. Recuerden que también va a estar el Soldin Minuto. Mientras ustedes se ponen cómodos, yo voy a empezar a hablarles del motor diésel. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué el motor diésel? Bueno, para empezar, mucha gente piensa que el motor diésel es exclusivo de camiones, de trailers o vehículos muy grandes y pesados, pero últimamente en México la industria automotriz quiere cambiar esa situación. En Europa, pues propiamente Europa no tiene petróleo, todo el petróleo lo importa gas. Lo que hay mucho en Europa pues, es carbón. Entonces, todos los automóviles familiares, todos los sedanes, en su gran mayoría son vehículos diésel. En Norteamérica no, ni en México. Sudamérica es otro rollo, está muy variado. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de tener un coche? Es decir, yo por ejemplo, imagínense que tienen un coche a gasolina y es el de toda la vida, el que siempre han tenido, y de repente le dicen, no, ya no quieres un coche a diésel. Y yo, ¿qué? ¿Un coche a diésel? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre gasolina y diésel? Resulta que el motor diésel fue inventado allá por 1893 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel. En aquel entonces, este ingeniero, que fue muy brillante, fue el primero de su generación, se graduó con honores, fue muy inteligente. No existían los motores a gasolina y no existían más que los motores a vapor. Pero los motores a vapor eran muy poco eficientes. Entonces solo podían convertir la energía que les proporcionaba el vapor en trabajo, es el 10%. Entonces él se propuso crear un motor que ocupara un combustible barato y que fuera más eficiente en su proceso, en su actuar. Bueno, pues muchos de ustedes quizás no sepan, pero la compresión, así como lo oyen, comprimir, causa calor. Si ustedes comprimen el aire común y corriente que respiramos, lo envasan y ese envase lo pudieran comprimir, el aire se calentaría por el simple y sencillo hecho de que está comprimido. Se compresiona y ese efecto de compresión genera calor. Y incluso en aquel entonces, en los 1893 más o menos, había encendedores que no eran de gas, eran mecheros, eran encendedores de neumáticos. Comprimían el aire, se calentaba y encendían la mecha, ¿no? Entonces, basado en ese principio de compresión, nuestro querido amigo Rudolf Diesel decidió que utilizaría un combustible que en aquel entonces se llamaba queroseno. Y lo que hacía, después de mucho experimentar y de mucho batallar, es que comprimía aire con un pistón, en un tubo, y ya comprimido le inyectaba
el combustible. El combustible, al entrar en contacto con el aire caliente, explota y empuja el pistón o el cilindro hacia abajo. Como ustedes podrán deducir, o para sorpresa de muchos, los motores diésel no utilizan bujías. El motor a gasolina sí utiliza bujías. El motor a gasolina absorbe, cuando baja el pistón, una premezcla de aire con gasolina. Imagínenselo en términos de spray. Y este tipo de spray, que es más bien a estos niveles gas, una nube de gas, de aire y gasolina, sube el pistón, comprime la mezcla, y cuando comprime se enciende una chispa por parte de la bujía que hace que explote la mezcla y baje el pistón. ¿Qué pasa aquí? Que los motores de gasolina tienen una explosión controlada porque el origen es la chispa. Es una explosión menos fuerte y la compresión es menos que la de un motor diésel. Un motor diésel le comprime mucho más el aire, el espacio que queda entre el tope y el pistón es mucho menos que en el motor de gasolina, y avienta el inyector electrónico avienta una cantidad de diésel que hace que se encienda, pero no se enciende en un lugar determinado. Puede encender la explosión puede ocurrir por un ladito, o puede haber dos explosiones en simultáneo. La explosión es más violenta e incontrolable. O sea, no se puede controlar. Y por eso es más fuerte y hace más ruido y hace más vibración. Esa es una de las desventajas de los motores diésel, que hacen más ruido y un ruido muy diferente a un motor de gasolina. Pero bueno, ¿cuál es su ventaja? ¿Por qué debería considerar comprarme un coche a diésel que un coche a gasolina? Bueno, un coche a diésel está diseñado, por su misma naturaleza, el motor es más robusto, más fuerte, mucho más duradero, y está diseñado para recorrer mucha distancia, para que tú le metas mucho kilometraje. Si tú eres una de esas personas que, como yo, tiene que llevar a su esposa, a su novia, a su mamá a tal lado y después regresar para hacer otro mandado, y luego volver y recogerla, y luego que si se te olvidó otra cosa, subir, y al coche le metes mucho kilometraje porque lo utilizas mucho día con día, entonces te conviene comprar un coche a diésel y no a gasolina. ¿Por qué? Porque el rendimiento de un coche diésel es mucho mayor que el de gasolina. Pero probablemente estés pensando, ¿pero cuánto cuesta el litro de diésel contra el litro de gasolina regular? Recordemos que en México, a raíz de la apertura del mercado de combustibles, ya no solo existe la gasolina magna, existen gasolinas BP, existen gasolinas Total, existen muchos tipos de gasolina. Entonces la gasolina regular es el equivalente a la magna. Entonces, sí, efectivamente, un litro de gasolina regular es más barato que un litro de diésel. Pero un litro de diésel te rinde mucho más que un litro de gasolina. Recorres más distancia con diésel que con gasolina. Entonces sí es más caro, pero a la larga ahorras mucho en combustible porque no le vas a tener que echar tanto. Mira, por ejemplo, un amigo, hablando de una Suburban y una camioneta de estas tipo microbús de pasajeros, que tienen tanques en similar tamaño, en un recorrido de Toluca a Monterrey, mi cuate de la Suburban tuvo que echarle gasolina a la Suburban 4 veces, y el cuate del microbús, del minivan,
solo dos veces, en cantidades similares, y el trayecto es el mismo. Para eso está diseñado el motor diésel, para recorrer grandes cantidades con una economía de combustible. Si tú solo utilizas tu coche para ir de tu casa al súper y de regreso, y ya no lo usas más que esporádicamente, o solo vas de la oficina a tu casa y ya no sales más que hasta el fin de semana, pues no le vas a meter el kilometraje necesario para que te rinda y para tener un coche a diésel, para que lo valores. Otra desventaja de los motores diésel es que su mantenimiento es preciso y necesario. No es tan caro como en el caso de los vehículos a gasolina, pero también cierto es que son menos. Mientras que un vehículo a gasolina requiere mantenimientos cada 5 o 10 mil kilómetros dependiendo del fabricante, un vehículo a diésel requiere muchos menos mantenimientos que uno de gasolina, y si son un poquito más caros, pero son menos, entonces se va compensando. Y otra de las desventajas es que tienes que tener un especial cuidado a la hora de manejar. Los motores diésel no están diseñados para ser vehículos de carreras. Es decir, si tú disfrutas la velocidad, la potencia que te da un motor de gasolina es única. Si disfrutas el manejo deportivo, que le llaman, o manejar rápido, simple y sencillamente, pues sí, te conviene más un motor a gasolina que entrega más potencia. Un motor diésel también entrega potencia y también entrega algo que se llama torque. ¿Qué es el torque? Bueno, si la potencia es la velocidad, el torque es la fuerza. Es decir, tú puedes cargar cosas más pesadas en un motor diésel para moverlas que en un motor a gasolina, porque tienen más fuerza. Recordemos que la explosión a la hora del proceso del motor es más fuerte, por lo tanto tiene más torque. Lo que se ve en un motor a diésel es para un manejo que sí, actualmente sí hay motores que entregan potencia y torque, pero depende mucho de la marca que estés considerando. Eso me lleva a pensar, a decir, ¿qué vehículos utilizan motor diésel en México? Bueno, pues Volkswagen ha sido como que la más común. Ha habido Jetas versiones diésel, Golf versión diésel, Bora versión diésel, incluso creo que está el Passat. Actualmente, debido a los problemas que tuvo la marca Volkswagen, ya solo está el Vento diésel. Peugeot es otra de las marcas que también quiere impulsar el motor diésel en México, y el Peugeot 208 y el Peugeot 301 también tienen versiones a diésel. ¿Por qué te hablo de esto? Bueno, porque si estás a punto de comprar un vehículo, un auto nuevo, deberías de considerar, debido al alto costo del combustible, ya sea gasolina o ya sea diésel, el hecho de que quizás te convenga más, y no te has dado cuenta, un motor diésel. Por ejemplo, para Uber en Europa, los diésel son indispensables. Para un taxi, un Vento diésel sería lo más ideal, porque anda para arriba y para abajo, y el consumo de combustible sería más eficiente. Estamos hablando que es más o menos como de 20 kilómetros por litro en ciudad, o 24, no recuerdo si es 20 o 24 kilómetros por litro en ciudad, hablando de un Vento diésel, y en carretera es hasta 27 kilómetros por litro. Es mucho más rendidor que un vehículo híbrido. Un vehículo híbrido, recordemos que tiene un motor a gasolina y un motor eléctrico.
y muchos están ahorita en pro del híbrido, pero el vehículo híbrido es muchísimo más caro que un vehículo diésel. Es el doble de caro fácilmente. Estamos hablando de un Fusion híbrido o de un Toyota Prius, valen 500,000 pesos aproximadamente, contra el costo de un Vento diésel ahorita en junio del 2018 en México está aproximadamente en 265,000 pesos. Tampoco es barato, pero es mucho más barato que un híbrido, y yo estimo que tiene mejor rendimiento. Obviamente contamina un poquito más que un híbrido, pero también lo cierto es que un diésel contamina menos que un motor a gasolina. No estoy queriendo convencerte de que te compres a fuerzas un diésel. Digo, si tú no cumples los requerimientos de que vas a tener, o sea, tu uso de un coche es elevado, porque tienes que hacer muchas cosas en el día, por arriba y por abajo, pues deberías de considerarlo, ¿no? O si eres taxista o si eres chofer de Uber, deberías de considerarlo. Si por el contrario solamente lo utilizas para ir de tu casa al trabajo y salir a pasear el fin de semana, entonces sí deberías de considerar un motor a gasolina común y corriente, ¿no? Y bueno, pues estas son... otra desventaja es que encontrar una gasolinería que despache diésel en una ciudad no es tan fácil. No todas despachan diésel, entonces tendrías que checar también qué gasolineras que tú conoces o que tú prefieres o que te queden por el rumbo despachen diésel. Fuera de eso, creo que las bondades que tiene un motor diésel, independientemente del ruido característico, son muchas, y quizás deberíamos de abrirnos un poquito más al mercado de automóviles diésel. Aunque ahorita es escaso, porque pues sí, casi solo Volkswagen tiene las versiones diésel. Peugeot está entrando. Me parece que Mitsubishi tiene unas pickups diésel, pero bueno, en ciudades no cualquiera maneja pickups diésel, ¿no? Y están pensadas para trabajos de carga y todo eso. Así es que, pues eso es todo de mi parte. A continuación vamos a escuchar a nuestra gran amiga Magda, que nos trae una nota acerca de polímeros. Hola a todos. Hablar de polímeros es hablar de cosas muy hermosas que nos rodean. Miren a su alrededor y vean todo ese plástico que conforma cada cosa que es importante en su vida. Su computadora, su celular, la ropa que traen, el auto en el que viajan, todo lo que se puedan imaginar está lleno de estos pequeños anillitos de los que vamos a hablar el día de hoy, que básicamente polímero significa muchas partes o muchos segmentos, y son macromoléculas generalmente de origen orgánico que están unidas a través de unos enlaces muy especiales, de los cuales no voy a hablar porque esto no es una clase de química, esto es un podcast, pero todos los materiales que recubren, que adhieren, que dan estructura, que envasan o que conducen, todo lo que utilizamos hoy en día está hecho de este material. Y bueno, la industria de polímeros en general inició ya hace varios años. Estamos hablando de inicios del 1800, cuando a un tipo de apellido Goodyear se le ocurrió hacer un proceso especial con el caucho. Él se dio cuenta que pues a través de un proceso de vulcanizado podía hacerlo más duro y resistente al calor, lo que le permitió pues la fabricación de los neumáticos para coches. Esto pues fue de las primeras experiencias que se tuvo con un material que obtenido a través de polímeros naturales como el hule,
empezó a darnos pues beneficios que antes no habíamos visto. Todos podemos imaginarnos la magnitud tan genial que tuvo el advenimiento de las llantas neumáticas, pues para el traslado y para el crecimiento de las economías. Pero los polímeros que yo les quiero hablar el día de hoy son los polímeros cotidianos, todos aquellos que nos rodean y que están ahí presentes, pero que no tomamos en cuenta muchas veces. Para clasificar un polímero tenemos pues su origen, si es natural o sintético, también dependiendo de sus propiedades mecánicas. Pueden ser elastómeros, plásticos, fibras, recubrimientos o adhesivos. También los podemos clasificar por su comportamiento al calentarlo, ya sea que sean termoplásticos o termoestables. También por la aplicación que podemos tener. Muchas veces los polímeros pueden tener uso doméstico o uso industrial. El más popular, o con el primero que vamos a iniciar, es el polietileno. El polietileno es el plástico que te encuentras en el film transparente que utilizamos en las cocinas. También se usa en los lavavajillas, en los botes para microondas, en las tuberías y en las persianas. El polietileno no está tan lejos de ti, solo es necesario que abras los ojos para buscarlo. Otro polímero vinílico muy importante es el polipropileno. Este polímero es utilizado principalmente para los coches. Todos los salpicaderos o los parachoques que utilizan los automóviles están hechos de este polímero, y también se puede utilizar en la confección de tapicerías y alfombras. También se utiliza en prendas térmicas, ya que absorbe 500 veces su masa, pues también se usa para algunos trajes especiales que permiten dejar pasar la humedad. Pero bueno, aquí viene otro polímero que para mí es de los principales o de mis favoritos, que es el policloruro de vinilo, más conocido como el PVC. ¿Quién no ha visto esas estructuras maravillosas hechas con unos tubos blancos de diferentes grosores? Pues bueno, el PVC, por su alta resistencia, que no es inflamable, no se degrada, es económico relativamente, y ha sido sintetizado desde 1838, pues se utiliza como un material bastante conveniente y muy adecuado para ser usado como parte de tuberías, puertas, ventanas. Incluso hay gente que ha hecho muebles o casas enteras con PVC por su versatilidad. Pero bueno, pasando a otro de nuestros estelares, tenemos al teflón. Yo creo que no necesita presentación, todos lo ubicamos bastante bien por sus propiedades antiadherentes. ¿Quién no ha disfrutado de realizar un platillo muy pegajoso en su cocina, llámese, no sé, una quesadilla o un huevo estrellado, y disfrutar que al final del quehacer no necesitas lavar? Ya sé, soy una ama de casa contenta porque en sus utensilios hay teflón que permite tener una vida más sencilla, sin restregar. Y bueno, el caucho también, todos lo hemos vivido muy de cerca. El caucho tiene como característica principal pues que es flexible, que es móvil, que recupera su forma después de ser modificado, y que a nivel molecular tiene enlaces con muy alta movilidad conformacional. ¿Y esto qué permite? Para empezar, que sea un material impermeable. Todos hemos visto esas botas contra el agua que son impermeables, y sobre todo pues se puede utilizar para las prendas acuáticas porque pues nos protege de ese ser
maligno que es conocido como el agua, que toca todo lo que destruye. No te creas, agua, gracias a ti vivimos, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Lo que quiero decir hasta ahorita es que cómo no maravillarse de el mundo y el universo de los polímeros. Todo lo que pueden hacer. Pueden absorber agua, pueden pegar materiales, pueden convertirse en geles, pueden, pues no sé, simplemente facilitarnos tareas que actualmente las damos por hecho, pero que hace un par de siglos ni pensar. Como por ejemplo las poliamidas. La poliamida más popular es el nylon, o también conocido como seda sintética. La motivación para investigar en la síntesis de poliamidas pues fue por lograr intentar tener un sustituto de la seda natural. Busquen imágenes de seda contra nylon para que vean cómo la estructura molecular pues es muy similar. Toda su estructura de poliamidas y las proteínas de la seda pues tienen propiedades muy parecidas. Y de hecho el nylon fue de los principales protagonistas en la Segunda Guerra Mundial, gracias a que el nylon fue utilizado para la fabricación de paracaídas. De hecho dicen que en algún momento el gobierno pidió que las mujeres donaran sus medias de nylon para ser utilizadas con fines bélicos. Bueno, con fines, de sobrevivencia en la guerra. Bueno, la cosa es aquí que el nylon pues ha estado ahí presente. Fue desarrollado gracias a la empresa DuPont y desde entonces pues se ha utilizado como un material muy común o muy popular en la fabricación de ropa. Y otro de los materiales que también se utiliza para fabricar botellas de plástico son los politereftalatos, cuyos derivados se utilizan para fabricar este tipo de ropa inteligente que permite pues que, como quien dice, el aire pase libremente por las telas y que sean materiales muy resistentes, como por ejemplo los chalecos antibalas o la protección de los deportes de riesgo o deportes de contacto, ya que los materiales que se utilizan o los policarbonatos recubren y crean aislamiento para las prendas, pero también para algunas latas de conserva o las cubiertas en los estadios deportivos. También les quiero hablar del poliparafenileno o tereftalamida, que es popularmente conocido como el Kevlar. Este es un material que se cree que es el más innovador para la industria textil y derivados, ya que nos permite generar cuerdas de alta resistencia como para alpinismo y también las raquetas de tenis, las zapatillas deportivas y los blindajes militares. Pero esta lista estaría incompleta si no habláramos de los poliésteres. El polietilenteftaralato, o mejor conocido como PET, se usa en la industria textil tanto para envases de cosméticos como film en películas de fotografía. Uno de sus usos más novedosos pues es para reemplazar tejidos corporales, porque deben saber que hoy en día la medicina no sería nada sin el uso de polímeros. Los polímeros tienen capacidades o características muy benéficas para la medicina. O sea, gracias a que existen, pues se han evitado, por ejemplo, la propagación de enfermedades gracias a la producción de productos o materiales desechables. También para la fabricación de algunas maquinarias que tienen que ser limpiadas continuamente, como las resonancias y todos estos aparatos enormes de imagen diagnóstica, pues están hechos en gran parte de estos materiales. Y sobre todo las prótesis o
Los reemplazos plásticos que se utilizan para algunos huesos tienen estas características moleculares, y pues ya de forma más moderna, pues algunos geles o recubrimientos que tienen propiedades antibacteriales o que incluso ayudan a la cicatrización de las heridas. Pero más al ratito les voy a platicar un poco sobre eso. Otro de los polímeros que les quiero hablar, y ya para terminar aquí nuestro recuento, es la baquelita. Y no, Alonso, la baquelita no es una vaquera asiática pequeña, sino que les estoy hablando de este producto que sirve como aislante y que permite formar parte de interruptores eléctricos, de los mangos de las cacerolas y sartenes, ya que no permite el paso de la energía, es decir, el calor. Pero bueno, ahorita les estaba comentando, yo me encontré con una nota muy importante sobre polímeros que potencialmente tienen actividad antimicrobiana. Aquí nos dicen que existen algunos compuestos que gracias a los monómeros que tienen una carga positiva hacen que tengan una interacción electroestática con las bacterias, cuya membrana pues está cargada negativamente. Y como los nuevos polímeros solubles tienen carga positiva, al hacer esta interacción entre ellos se destruye la membrana de la bacteria y por lo tanto provoca su muerte. Si muere el microorganismo, pues obviamente no va a poder tener mutaciones y no se va a hacer resistente. Normalmente los medicamentos lo que hacen es que a través de la vía metabólica de los microbios detienen o evitan que sigan creciendo, pero pues ya conocemos todos el efecto terrible de los antibióticos y sus limitaciones. Obviamente estamos hablando de estudios que aún están en proceso de perfección, ¿no? Ahorita no, de perfeccionamiento. Ahorita por todos los riesgos de toxicidad no son una posibilidad que se esté llevando así con el público en general. Pero si les interesa saber más sobre polímeros, los invito a visitar el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, ICTP, en internet. Ellos tienen su página, es una página española, pero lo interesante o lo padre de esta página es que tiene una sección de publicaciones. Tienen todos los artículos científicos que involucran a polímeros y sus compuestos. Todo tiene que ver con alguna característica, ya sea por la capacidad de ser absorbido o por las superficies que permiten síntesis o que tienen propiedades conductivas que pueden servir como catalizadores, como fijadores o como cimientos para algunas enfermedades o algunos padecimientos, pero también para favorecer las industrias y las tecnologías que necesitan de estos pequeños héroes silenciosos que están ahí salvándonos día con día. Y hasta aquí mi nota. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Zuldin con el Zuldin Minuto, favorito de todos ustedes. Y ahora el Zuldin Minuto. ¿Por qué la gente está tan convencida de que el mundo está en declive constante? Esta es una pregunta que en 2015 Steven Pinker, psicólogo canadiense y autor científico, se realizó en una charla que dio en el Cato Institute en Washington, D.C. De acuerdo con él, existen 3 sesgos emocionales hacia el pesimismo. El primero es que percibimos lo malo como algo más fuerte que lo bueno.
Pongamos en balance simplemente una crítica que recibes y el impacto que ésta deja con una alabanza y el confort que ésta te puede proporcionar. En segundo lugar, tenemos la ilusión de los viejos buenos tiempos, en los cuales caemos en precisamente esa confusión entre los cambios que ocurren en nuestras vidas con el cambio en los tiempos que vivimos. Aquellas épocas en donde vivíamos con menos preocupaciones, más juventud y definitivamente menos responsabilidades. Y en tercer lugar, tenemos la psicología de la moralización, aquella competencia moral que normalmente vivimos todos en la sociedad y en donde se asume a los críticos como más moralmente comprometidos que aquellos que disfrutan el confort. A estos tres sesgos emocionales les vamos a sumar uno cognitivo llamado la probabilidad documentada, donde pensamos que es más probable que ocurra algo que nos ha dejado una mayor huella que aquello que no. Y como verán, todo esto se alimenta en un círculo relativamente vicioso. Ahora, antes de despedirnos, les dejo una pregunta. De aquí a una semana, ¿cuántas cosas buenas creen que les puedan llegar a pasar? Es todo por mi parte, nos oímos en el próximo Zuldin Minuto. Ahora escucharemos a Alonso, nuestro gran amigo Alonso, que nos va a platicar acerca de los Simpsons y cómo ha cambiado. Espero que sea para bien. Para mí, hablar de los Simpsons es hablar de una de las mejores partes de mi vida en cuanto a series de televisión. Yo más bien diría que los Simpsons son de esas cosas que usas para medir la vida, ¿no? Hay gente que vive y la vida la mide en mundiales de fútbol, en videojuegos de Zelda que terminó. Etiquetamos nuestra vida con fragmentos de canciones o canciones completas. Y considero que los Simpsons son bastante importantes para toda una generación, porque nos han acompañado durante nuestro crecimiento y muchos de sus chistes fueron parte de nuestro repertorio de chistes a la hora de hacer comentarios jocosos, burlones o simplemente recordar en el salón de clases algunos de sus momentos más cómicos. A la siguiente mañana, ¿te acuerdas del episodio de ayer? Sí lo vi. Y nos juntábamos ahí a platicar de eso, ¿no? Bueno, pues todo esto se aplicaba en todo en la vida, pero en todo momento de la vida, en casi cualquier cosa, había una referencia obligatoria a los Simpsons que hacer. Si te caías, si te robaban, si tenías un problema, etcétera, ¿no? Pero sobre todo en temas que consideramos prohibidos o palabras que estaban vetadas socialmente. ¿Cómo podemos olvidar aquel episodio que pasó en los 90s cuando Homero se refiere a una persona homosexual en la televisión y le dijo así: ¡Este hombre es joto! Los capítulos de Los Simpson comenzaron a transmitirse el 17 de diciembre de 1989 y hasta la fecha siguen transmitiéndose con temporadas nuevas tras temporadas nuevas. Yo no he visto las últimas, En México llegaron allá por cerca de 1992 y yo apenas estaba en la primaria y me acuerdo que a mí me gustaron cuando los vi por primera vez. Digo, tampoco había tantas cosas chidas en la tele, ¿no? Salían los martes en la noche por TV Azteca, como a las 8:30 según recuerdo. Era una vez a la semana. Y sí recuerdo que hasta hoy ha sido la única caricatura que un maestro de mi escuela nos ha recomendado ver. Aunque por esos tiempos, para algunas personas, el tocar temas religiosos, políticos o de alguna falta de respeto a los adultos era algo grave, muy grave. Aún recuerdo cuando uno de mis hermanos le dijo a un adulto que este adulto olía a trasero de marrano y eso trajo graves consecuencias. Toda una generación nos identificamos de inmediato con Bart Simpson, pues era como que un estereotipo de niño de los 80s, 90s, ¿no? Usaba patineta, leía cómics, odiaba la escuela y tenía un lado un poco de vándalo, pues pintaba paredes con aerosol, hacía travesuras fuertes o digamos que cometía delitos menores.
en tiendas. Recordamos ese episodio, ¿no? De Navidad. Y esto también molestaba a los adultos que pensaban que podíamos tomar a Bart Simpson como una referencia mala. Tuve unos amigos que se vieron influenciados por Bart, según recuerdo. Y, por ejemplo, mi amigo Edgar comenzó a rayar paredes con aerosol. Y creo que hasta dibujaba caras de Bart Simpson cuando él pintaba las paredes con su aerosol. Yo nunca lo hice, pero sí me vi tentado a veces como que a rayar paredes. Pero yo sabía que estaba mal, por eso nunca lo hice. Todavía recuerdo cuando en mis tardes eran acá de jugar Super Nintendo. Luego me iba a entrenar, regresaba, me bañaba, jugaba Super Nintendo. Y cenábamos viendo Los Simpsons en la televisión con mis hermanos. Era bastante divertido pues reírte de un chiste por primera vez, porque eran episodios nuevos. Aquellos es algo inigualable. Pero esos episodios, aunque los miraras repetidamente durante varias semanas, porque no pasaban a diario, ¿verdad? No había manera de capturarlos y reproducirlos. Los chistes te seguían dando risa. Las temporadas de Los Simpsons se dice que alcanzaron sus picos más altos en cuanto a calidad de la temporada 3 a la temporada 8. Yo aquí quiero decir que de la 1 a la 2 eran un poquito más bajados de tono, como que daban más sugerencias, consejos, ¿no? Y tenían moraleja. Creo que rozaban a veces en lo ñoño. Imagínate a Homero Simpson siendo un buen padre y preocupado por su hijo. O sea, no, ¿verdad? Ahorita no lo consideramos así. Podemos ver que en Los Simpsons, en las primeras 2 temporadas, también eran más reflexivos. Se trataban de dejar forzosamente esas enseñanzas, esas moralejas. Como cuando trataron de darnos a entender el verdadero significado de la Navidad. También nos hicieron dar a entender que robar era malo. Bueno, no lo repitieron porque todo el mundo lo repetía en ese entonces. Y que deberíamos de pedir perdón cuando nos equivocamos. Y también ahondaban en temas de problemas, por ejemplo, así como de calificaciones escolares o el tabú de que si las mujeres debían trabajar o no. La gente ha dicho que hay unas cosas que hacen que Los Simpsons hayan cambiado, ¿no? Y que sean, pues para mi gusto, el bodrio de serie que son en las últimas temporadas. Mucha gente atribuye el cambio a 4 cosas importantes. La primera es los guiones. Yo tengo entendido que los guiones de las primeras temporadas se hacían revisión tras revisión. Creo que incluso hay hasta revisión número 30 de guión. Revisión con corrección. Y bueno, en los actuales parece que ya no es tan minuciosa la revisión. Y aparte el equipo creativo ya no es el mismo. Otro punto importante es que Homero Simpson ya no es tan tonto e ingenuo como antes. Si bien antes era un poco tonto, también tenía como que sus dejos de ingenuidad, ¿no? Que incluso lo hacía parecer un poco comprensible y cómico. Ahora Homero es estúpido. Es alguien que tiene como que cierto retraso severo, porque sus chistes son muy tontos y no dan risa. Pero aquí yo siento que es algo que les diré más adelante. El cambio de voces de Los Simpsons, también la gente dice, bueno, en México dicen que es algo que afectó a la serie notablemente, ¿no? Y que por eso ayudó a que la serie fuera más mala. Yo siento que sí afectó, ¿verdad? Pero no fue determinante, porque en España creo que siguen las mismas voces y la serie también allá es mala en las temporadas nuevas, ¿no? Otro punto importante, por lo que la gente dice que Los Simpsons han venido a menos, es porque ya son demasiadas temporadas. Y yo ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Algo te llega a cansar. O la renovación no ha sido tan buena, ¿no? Ahora sí, yo pienso desde el fondo de mi amarillo simpsoniano y roto corazón. Es que tengo entendido que las primeras temporadas, como les dije, tenía un guión con muchas más revisiones. Y esto hacía que los programas tuvieran mejores chistes, ¿no? Los chistes de antes se me hacían de un humor un poco más inteligente y no tan directos como los actuales. Creo que puede decirse que era como en doble o triple sentido. Aparte de que la ciudad de Springfield parecía un lugar pequeño donde por doquier te encontrabas a los mismos personajes.
¿Cómo no recordar esas partes cuando hacían manifestaciones o que iban al centro comercial y pasaba Moe, pasaba Krusty, ¿verdad? Pasaban los mismos personajes de siempre. Pero ahora Springfield es un lugar enorme donde incluso por las calles caminan celebridades de cine, deportistas, artistas, etcétera, ¿no? Y eso lo hace ver un poco... Ay, a mí me incomoda, a mí me incomoda. Y antes, cuando apareció una celebridad, era un capítulo especial, ¿no? Como cuando apareció el supuesto Michael Jackson, cuando apareció... ahí no se me viene a la mente otro, pero se le han aparecido varios, ¿no? La parodia esta de la banda de metal, que eran los Médulas, o la banda Calypso, no, Deluxo, que luego salen los Dancing, ¿no? Bueno, ahí no estaban tan buenos los capítulos. También los problemas a veces eran un poco más personales, y creo que muchos nos identificamos con ellos, pues eran problemas pequeños para el mundo, pero gigantes para ellos como personajes. Como en la vida actual, ¿no? Tienes un pinche problemón y al mundo externo le importa un cacahuate. Como el tener duda de que si Homero era o no buen padre. La moral de acreditar. El dilema moral de acreditar un examen de la universidad sin hacer trampa. Ya recordarán ese episodio de Homero va a la universidad. O cuando Bart pierde la amistad de Milhouse porque la mamá de este considera que Bart es una mala influencia para Milhouse. Creo que antes también era algo normal, ¿no? Que las mamás te castigaran a los amigos. Dijeron, no te juntes con ese niño. A mí me lo hicieron. O por ejemplo, el episodio cuando Homero, por un golpe de suerte, evita que en la ciudad de Springfield haya un holocausto nuclear. Y Homero aprieta un botón por error y se salva, ¿no? Entonces ese Homero es felicitado por Mágico Johnson, una celebridad del básquetbol de los años 80-90. Porque en ese entonces, cuando hacías algo padre o algo así, te comunicaban con el presidente por teléfono o con alguna celebridad. ¿Cómo olvidar aquello? Creo que fue en el Mundial del 94. Y también, sí, cuando México ganó un partido, ya se cuenta que creo que fue ese Mundial. A Luis García, el que metió los goles contra Irlanda, le hicieron una entrevista en la televisión en vivo después del partido. Y le dijeron, señor Luis García, le vamos a pasar al presidente Carlos Salinas de Gortari. Y la llamada fue pública, ¿no? Y todos la escuchamos, ¿no? Era cuando, pues antes como de premio, te consideraban importante y te comunicaban el presidente. ¡Ah! ¡Qué cosas, ¿no? Bueno, a menos Simpson, por salvar a Springfield de un holocausto nuclear, le comunicaron en vivo con Mágico Johnson para ser felicitado, siendo que Homero había hecho un churro o una situación de azar que le salió favorable. Pero bueno, no obstante, no podemos dejar de pensar y resaltar, sobre todo yo, lo glorioso de los episodios especiales de La Noche de Brujas de los Simpsons, donde los escritores abordaron temas geniales para mí, que me gustan mucho, temas fantásticos y mágicos que a muchos nos gustaban, como por ejemplo apariciones de aliens, apariciones de brujas, zombies, y esto abría un abanico infinito, pero súper infinito de posibilidades en cuanto a diversión. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Yo todavía los veo antes de Halloween, me aviento mi maratón de episodios de los Simpsons. De hecho los pongo a diario, los pongo corriendo. De hecho en el congreso pasado, ahí en el lugar que rentamos a Argel, Max y yo, estábamos viendo episodios de Halloween que llevaba yo, ¿no? Muchos, ya casi para terminar, yo creo que muchos casi nacimos y crecimos con los Simpsons. Pudimos identificarnos con esta serie, con un personaje en especial. Yo me identificaba con Bart, por ejemplo, ¿no? De niño. Y a mis vecinos los identificaba con habitantes de Springfield, como el alcalde, Krusty el payaso, el de la tienda, el vendedor de la tienda de cómics, y etcétera, ¿no? Nosotros crecimos, nuestros amigos crecieron y tomaron diversos caminos. Hablo en la vida, ¿no? Mis amigos de la secundaria, de la prepa, bla, bla. Crecimos y cada quien se fue por su lado. Algunos les sigo hablando, algunos no, algunos prefiero no hablarles porque han cambiado mucho. Y yo creo que los Simpson, híjole, me duele decirlo, pero yo creo que los Simpson, la serie, son como ese niño
que creció con nosotros, buen amigo, pasamos mucho tiempo juntos, creció, se hizo adolescente como nosotros, se hizo adulto como nosotros y ahora no lo reconocemos, pues ha cambiado tanto que no podemos llevarnos con ellos más de la cuenta porque no se puede, pero que simplemente estamos para recordar los mejores episodios de nuestra juventud y desearnos la mejor de la suerte en el futuro, porque todo queda ahí como un hermoso, un bello recuerdo. Gracias, Simpson. Es todo, Ángel. Vuelvo al estudio sin micrófono porque voy a llorar. Bueno, pues esto fue todo aquí en Antimateria X3 o X3, como ustedes gusten llamarle. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube en Antimateria Podcast, nuestra página de facebook.com/Antimateria1 y en iVoox, en la página de iVoox también nos encuentran en el podcast. Salimos entre semana en este podcast y todos los lunes tenemos un streaming en vivo a través de la plataforma de YouTube y nos pueden mandar sus quejas y sugerencias a antimateriapodcast@gmail.com. Pues hasta luego. Recuerden que este podcast está bajo una licencia Creative Commons y eso sería todo. Bye. ¿Odia a Montgomery Burns? No. Bueno, un poco, pero no le disparé. Pasó. Está libre, señor. Me alegro porque tengo una cita, una reunión, cena con Fred, cena solo, ver televisión solo. Está bien, voy a quedarme en la casa a ver un catálogo de lencería. Del supermercado. Ahora desconecten esto, por favor. No merezco esta clase de trato.